Voy a grabar, comparto y vamos a tratar el tema de hoy, que en realidad el tema es súper simple y útil desde lo que les voy a contar. Vamos a hablar sobre la ley de Paschen. La ley de Paschen es una ley empírica que parecen seguir la mayoría de los gases aislantes. Y es el resumen de cómo funciona la descarga de un gas según la teoría de Taussend, que es la teoría que usa ecuaciones para la explicación de descarga de un gas. Entonces, la ley de Paschen dice que el voltaje de descarga de un gas es función de la presión del gas y la distancia entre electrodos que exista en ese gas. Normalmente siempre tenemos un par de electrodos, los electrodos separados por medio aislante de un gas, una distancia. Entonces, el producto P por D de esta presión del gas y la distancia produce que el voltaje de descarga de un gas se comporte de esta manera. La mayoría de gases siguen esa forma. Y esa es la forma que tiene la ley de Paschen. ¿Qué es lo que me indica entonces la ley de Paschen? Pues primero, noto que hay un lugar mínimo aquí donde, para cierto par coordenado de presión-distancia, hay un mínimo voltaje de descarga. Con menos voltaje que ese gas no se rompe. Y hay dos zonas. A la zona derecha va aumentando la variable P por D, se llama la zona de alta presión porque la presión está subiendo ahí. Y la región izquierda es una región de bajísima presión que viene a ser el vacío. Se le llama vacío, pero en realidad no es nada más que un gas de bajísima presión. Nosotros principalmente solemos trabajar acá en el lado derecho. Entonces, ¿qué me dice como primera observación la ley de Paschen? Supongamos que yo estoy aquí en el punto 1, de la curvita esta de Paschen. Es un punto que tiene algún valor de presión para una distancia dada. Si me muevo al punto 2, yo veo que el punto 2 tiene un voltaje de descarga en el eje vertical más bajo que el punto 1. Significa que este punto 2 tiene menos calidad de aislante porque se necesita menos voltaje para romper este gas. Entonces se dice que si yo me muevo de aquí del punto 1 al punto 2, en el punto 2 el aislamiento se degrada. El aislamiento está más débil aquí debido a la reducción de esta variable. Entonces, esta variable P por D se puede modificar variable por variable. Para eso voy a indicarles en Excel con numeritos para ir viendo. Pero esa es la primera observación que podemos ver. Ahora, esta función se le obtiene por medidas de un laboratorio. Entonces, lo que se hace en un laboratorio es tomar diferentes presiones, distancias y medir el voltaje de descarga y se grafica. A partir de esas pruebas de laboratorio se puede establecer una ecuación empírica también del voltaje de descarga que parece seguir esta forma. Es BPD sobre el logaritmo natural de la variable PD más una variable A'. Las variables B y A' dependen de cada gas. Para el caso del aire, la variable B está cerca de los 400 y la variable A' más o menos 3.2. Números más, números menos. Entonces, con esta ecuacióncita le voy a escribir en el Excel para ver con números los resultados. Fue BPD, logaritmo de PD más A'. Entonces, acá en el Excel, ¿qué necesito? La variable A se llama 32. La B vale 400, la valor de PD y B de descarga. Entonces, por ejemplo, 760, la distancia 1. Por cierto, estas constantes están en torricelis centímetros. Entonces, la presión voy a trabajar en torricelis y las distancias en centímetros. La variable P por D, pues simplemente la multiplicación de esas dos. Y el voltaje de descarga, lo que decía esa ecuación, ¿no? Que era B por la variable P por D dividido para el logaritmo de esto de P por D y más A'. Y ahí está, por ejemplo, miren, 1 centímetro de aire a condiciones de presión atmosférica de una atmósfera son los 30 kilovoltios que hemos venido hablando hasta ahora de 1 centímetro de aire. Entonces, parece seguir bastante bien la ley de Paschen del aire, esa ecuación. Voy a bloquear estos valores, ¿no es cierto? Los de las constantes, para hacerme una tablita de valores y graficarla. Entonces voy a empezar con presiones bajitas, 0.5, 0.06, para ver zonas de baja presión y luego voy a subir más los valores. Por ejemplo, hasta 2, suficiente creo hasta aquí. Y de ahí 5, 10, 15, valores más grandes porque voy a ir subiendo más
Solo por cuestiones de cómo quiero plotear la curvita. Está por aquí unos 4000. La distancia voy a mantenerle fija aquí en 1 centímetro. La presión se calcula, esto se calcula. Y si grafico estas dos variables, ya tengo la curva de Paschen del aire. Ahora, ahí está. Esta viene a ser la curva de la ley de Paschen del aire. Como le ven ustedes, es una línea prácticamente. Es bastante lineal el comportamiento de esta curva. Falta el codito ese que estaba diciéndoles que hay un mínimo. Resulta que como esa es zona de baja presión, los valores son bien bajitos comparados con la escala. Así que para poder verle, le voy a bajar la escala aquí para que podamos observar este codo donde cambia la región de vacío a presión. Es aquí. Entonces ahorita le bajé la escala y pueden ver, ¿no es cierto? En este valor es el valor mínimo. A la derecha de esto es zona de alta presión, a la izquierda zona de vacío. Y esta sería para el aire. Entonces voy a ponerle en una escala de valores que nosotros podemos trabajar. Por ejemplo, la presión hasta 760 en la presión. Y como estoy con 1 centímetro de aire, unos 40.000 en lo que vendría a ser el voltaje. Ya. Entonces, ahí está la curva de Paschen con valores. Lo que quiero ver es para qué sirve esto, ¿no es cierto? Quita. No, tú no. Ya. Si ustedes ven aquí, para 1 centímetro de aire a 760 de presión, es este punto de aquí, que dice más o menos son 30.9 kb. Si nos vamos a la altitud de Quito, nosotros estamos a más o menos 540 en presión, eso viene a ser por aquí. Y según este calculito dice que estamos hablando de 22.7 kb. Entonces, ya sé cuánto se degrada el aislamiento en porcentaje, por lo menos pudiera calcular, del aire si nos vamos del nivel del mar hasta nuestra ciudad, ¿no es cierto? Esta es la degradación, unos 8 o 9 kilovoltios más o menos al ojo. Entonces, cuando yo les había comentado cuando medimos con esferas espinterométricas, y siempre ustedes cuando vayan a ver lo que es aislamientos en aire, en diseño de alto voltaje, siempre se incluye un factor de corrección atmosférica. Es debido a esto, porque en nuestro planeta con la altitud se reduce la presión. Mientras más alto van subiendo en la Tierra, menos presión de aire tienen. Y si tienen menos presión, el aislante va decayendo. Entonces, ese factor que yo les decía que es 0,71 es básicamente calculando este triangulito de aquí. Como es lineal, yo puedo calcular la pendiente de esto de aquí y esa pendiente es de ese factor de corrección. Ahora, este factor de corrección, bueno, en realidad hay otras ecuaciones que ya la toman directamente porque el aire es el gas más utilizado. Pero esa es la idea de cómo se comporta un aislante. Yo voy a saber eso siempre. Ahora, ¿cómo le utilizo? Se supone que yo diseño mi cadena de aisladores, mi aislamiento, tiene una distancia para un punto. Digamos que yo he decidido que quería trabajar aquí, en un nivel de aislamiento. El nivel de aislamiento es un voltaje que se supone que va a soportar ese aislante. Pero yo le comienzo a construir una línea. La línea de transmisión va de la costa, cruza la sierra. Entonces, en algún momento va a llegar a algún nivel, digamos que cruza por Quito. Se me va a degradar el aislante. Se me va a degradar en este porcentaje. Yo no puedo controlar la reducción de presión. No puedo modificar la atmósfera, se reduce la presión. Entonces, debería trabajar sobre la otra variable. La otra variable que está aquí es la distancia. Si se me reduce la presión, ¿qué podría hacer para regresar a este punto? Porque estaría por acá. ¿Qué puedo hacer? ¿Se les ocurre? La ley de Paschen son estas dos variables. Entonces, miren, por ejemplo, estaba en 760 con 30.000. Llegué a 540 en la ciudad de Quito, se cayó a 22.000. Yo quiero mantener en 30.000 más o menos mi nivel de aislamiento. Como no puedo modificar la variable de presión, tendría que moverla de acá, ¿no es cierto?
¿Y qué debería hacer? ¿Subirle o bajarle? Bajar la distancia. Probemos, pongamos 0,5 y se cayó más. Entonces también ya observamos la influencia de la distancia. Si la distancia está más cerca, es más fácil que salte un arco eléctrico, ¿no es cierto? Entonces probemos al revés. Si no fue bajando, subiendo. Entonces miren, al subir ya compensé. De hecho, seguramente es alrededor del 40% lo que debo compensar para estar cerca. Entonces, así funcionan estas dos variables. Al momento de que yo voy perdiendo aislamiento por altitud, la única opción que me queda es subir aquí. ¿Eso qué significa? Que yo debo darle más distancia a los electrodos para compensar el aislamiento. Esto dice la ley de Paschen y eso es lo que hacemos nosotros. Ahora, ¿cómo hacemos eso en la realidad? En el caso práctico, nosotros, si bien en la teoría dice que son dos electroditos a una distancia, ya en el caso real, ¿cuáles son nuestros electrodos? Nuestros electrodos son los conductores y las estructuras. Entonces, una torre de transmisión es una estructura de este tipo. Aquí, aquí está el conductor. ¿Y cómo se da distancia al conductor entre los dos electrodos? A través de los platos aisladores de la cadena. Por eso los aisladores se conectan en serie en forma de una cadena porque se puede quitar y poner para hacer la cadena más grande o más chiquita. Entonces aquí está la distancia, aquí están los electrodos y esto viene a ser cómo nosotros modificamos la distancia en un aislamiento y cómo le damos aislamiento con distancia. También obviamente damos distancia entre fases. Aquí, si aquí hay una fase, yo pondré el otro brazo a cierta distancia y otra fase para dar... ¿Qué pasó? Para dar distancia, en cambio, entre conductores, que sería otra, los dos aislamientos que hay, tanto entre conductores como entre el conductor y la estructura. Así le llevamos nosotros a la aplicación real. Ahora, una línea de transmisión, como les digo, pues sale de un lugar y cruza las diferentes geografías. En nuestro país tenemos líneas tranquilamente que van del nivel del mar y las más altas cruzan los páramos sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces nosotros tenemos líneas de transmisión a nivel del mar o de tierras bajas. De hecho, normalmente se les clasifica las que están a menos de 1.000 metros. Y tenemos las tierras altas, ¿no es cierto? Como nuestra serranía. Entonces, desde ese punto de vista, ¿dónde habría más aisladores en las cadenas? ¿En las tierras bajas o en las altas? En las altas. Sí, aquí se necesita más distancia porque hay menos presión. Y la única forma de darle más distancia es con más aisladores. Ustedes siempre van a ver eso. En la sierra, las líneas tienen más aisladores que en la costa, o en las tierras bajas en general. Para que tengan un ejemplo, por ejemplo, una línea de 230 kV a nivel del mar necesita de 12 a 14 aisladores. Mientras que a nivel de más de 4.000 metros, se necesitan entre 22 a 24 en el peor sitio. Para que tengan una idea, la misma línea no tiene la misma distancia. Y eso también me indica otra cosa. Las estructuras son más grandes, ¿no es cierto? Como necesito darle más distancia a los conductores, son más grandes mientras más altas estén instaladas. Esas son las dos primeras implicaciones que podemos observar de aquí. Y lo que nosotros hacemos es esto, calcular con qué porcentaje debemos aumentar. De hecho, es súper facilito. Se puede usar la curva de Paschen o simplemente una exponencial que ya calcula esto de aquí. Pero ese es el concepto. A medida que yo pierdo aislamiento, por ejemplo, digamos que yo estuviera a nivel de los páramos, donde la presión está alrededor de los 450, si yo quiero compensar de la distancia que tenía uno, tal vez necesite el 90%, mucho, 80%. 70 también. Sí, con un 70% de compensación en distancia, yo ya vuelvo al nivel de aislamiento que quería. Entonces, se puede saber eso de aquí fácilmente. Y este es el factor de corrección atmosférico que se utiliza siempre que ustedes aíslen en aire. Es la primera aplicación que sale de aquí. La segunda aplicación. El caso que estamos viendo aquí es ir de más
a menos presión, ¿no es cierto? Y lo que estoy compensando es subir la distancia. Entonces me estoy yendo de una condición a menor presión y lo que debo hacer es subir la distancia. ¿Cuál sería la condición opuesta? Una condición opuesta a este de aquí. Kevin, ¿cuál sería la condición opuesta? Mm, sería más presión y menos distancia. Ujú. Exacto, eso sería. La otra posibilidad que tenemos es ir a una condición con más presión y lo que obtendría es una distancia menor. Aterrizando eso en la realidad, ¿qué significaría? Que yo podría hacer mis estructuras más pequeñas, ¿no es cierto? Porque tengo más presión de gas. Entonces, ¿dónde tenemos eso? Las estructuras que usan alto voltaje son las líneas de transmisión y las subestaciones. Esto de aquí es una subestación. La subestación no es nada más que un punto del sistema eléctrico donde entran y salen líneas, donde se conectan ahí los transformadores para el cambio del nivel de voltaje, donde están los transformadores de medida, donde están las protecciones del sistema eléctrico. Todo eso está en la subestación. Por ejemplo, en la foto de abajo, ustedes pueden ver aquí en esta estructura llegan 3 cables, que son las 3 fases de una línea seguramente. Están entrando. Aquí está la cadena de aisladores sosteniéndose de la estructura. Y aquí hay un puentecito a través de los aislantes para finalmente llegar al transformador de medida. Por el lado izquierdo, en cambio, pueden ver, hay 2 líneas. Entonces, aquí hay entradas y salidas de líneas de transmisión. En la foto superior derecha pueden ver lo que se llama la barra de la subestación, que no es nada más que los conductores tendidos horizontalmente, las 3 fases, separados de la estructura con la cadena de aisladores y entre ellos por una distancia. Entonces, siempre el aislamiento en aire es a través de distancias. Estas distancias son las que uno tiene que calcular y determinar. Y para que tengan una referencia a nivel de 230 kV, la distancia aquí en Quito es aproximadamente 9 metros. Entonces, si yo quiero tender una línea de 230, necesito 9 aquí, unos 9 para acá y unos 9 para acá. Son 30 y pico metros, digamos que en promedio unos 30 metros, porque hay metros más, metros menos. Por una línea de 230 necesito 30 metros. Ahora, en la foto izquierda pueden ver la subestación vista desde el aire, ¿no? Ahí están todos los elementos. Y digamos que acá en el lado izquierdo hubiera 5 entradas. A las entradas de la subestación son las bahías. 5 entradas para que entren y salgan líneas de transmisión. Por ejemplo, Pomaski tiene 6 bahías para las salidas de 230 kV. Si cada una de estas consume en distancia como 30 metros, significa que esta extensión de aquí son por lo menos solo este pedacito, unos 150 metros, así, simplemente al ojo. Entonces, con eso ustedes se pueden dar una idea de qué tan grande puede ser una subestación. Mientras más alto sea el voltaje, cuánta cantidad de entradas y salidas de líneas tenga la subestación, y mientras más alta esté instalada, va a ser más grande. Ahora, lo que decía Kevin, ¿qué pasaría si aumentamos la presión? Si aumentamos la presión, lograríamos que esta distancia sea menor y la estación sería más chiquita, porque básicamente la estación es grande por el aislamiento. ¿Cómo haríamos para que a esta estación de aquí le podamos comprimir el gas, en este caso el aire, que es el gas que está aquí, para que se reduzca considerablemente su tamaño? Frank, ¿se le ocurre a usted cómo comprimiría el gas que está aquí? No, Inge, la verdad. ¿No se le ocurre ninguna forma de comprimirlo? Alexander, solo como idea, no cómo lo ejecutaría. La idea, ¿cuál sería? ¿Cómo es la única forma que pueda usted comprimir
el gas que está rodeando a la subestación, el aire. No, ingeniería. ¿En serio? ¿Quién más? Eduardo, ¿cómo puede comprimir un gas? O sea, poniendo estas en una cámara de comprensión de gas, no sé cómo se llama esta habitación. Ya, pero habría que construir un envase, ¿no es cierto? Entonces Claro. significa que yo aquí debería meterle todo esto dentro de un envase y luego comenzar a comprimir. Un gas se puede comprimir, pero para comprimirlo tiene que estar confinado en un volumen, ¿no es cierto? Hay que envasar. Es una idea un poquito, parecería fuera de lo común, pero es la forma en la que yo podría aprovechar. Entonces sí se puede llevar a cabo eso. Existe la subestación aislada en gas, que es lo que están viendo aquí. Se le conoce por sus siglas en inglés como GIS, subestación aislada en gas. Y la GIS utiliza de hecho no aire, sino un gas que es mejor que el aire como aislante y se llama SF6, el hexafluoruro de azufre. El SF6 es un gas aislante, inerte, no es explosivo, no es tóxico, en fin, es una maravilla para aislar. Siempre que van a encontrar elementos aislados de gas, principalmente están usando SF6. Y como es más fuerte que el aire, pues mejor, en vez de comprimir aire, comprimamos y metamos SF6. ¿Qué tiene una GIS? Ustedes pueden ver que son un conjunto de tuberías. Dentro de las tuberías están los conductores, los transformadores, los interruptores, todo lo que tiene la subestación está confinado dentro de la tubería. Y por ejemplo, acá en la foto de la izquierda abajo, pueden ver aquí hay 3 tubos horizontales. Aquí están viajando adentro 3 conductores que son las fases. Acá en la foto de arriba a la derecha igual hay 3 conductores, cada uno está llevando la fase. O acá, por ejemplo, en la foto de la izquierda, puedo ver acá hay una tubería que está saliendo por la pared. Seguramente hay 3, por ahí ha de estar saliendo los 3 conductores de una línea de cada fase. Dentro de los conductores hay SF6, la presión. La presión está cerca de los 5 bares, que no es mucha presión tampoco, es alrededor de un poco más de 3 veces, 3 atmósferas de presión. Así que no son presiones increíblemente excesivas. Resulta que la curva de Paschen es bien vertical y para el SF6 más. Por ejemplo, aquí, dejemos la distancia en 1, 760 son 30.000, eso sería una atmósfera. Si pongo, qué sé yo, 3 atmósferas son alrededor de 2.000, pongamos 2.000 para ver qué pasa con 2.000. El nivel del aislamiento ya está en 74.000. Entonces crece bastante el aislamiento con variaciones de presión no tan grandes. Y el FCF6 crece más, entonces no se necesita presiones tan complicadas. Segundo, la distancia. Miren la distancia entre fases. Yo les decía, para el nivel de 230 se necesitan 9 metros. Aquí, igual esta puede ser tranquilamente una de 230, porque yo las he visto. No tienen ni 1 metro entre fases, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden ver, de hecho, en las fotos de estas de aquí, están dentro de edificios, en cuartos pequeños, relativamente pequeños comparados con una subestación. Y pueden tener aquí 4, 5, 6 líneas de transmisión tranquilamente con todo el sistema de una subestación. ¿Qué se nota también, obviamente, en esto? Que es más complejo. Aquí ustedes ven que hay un sistema tecnológico que tiene que tener control de la presión del gas. Tienen que tener, es más difícil el mantenimiento. En una subestación aérea está todo a la vista. Si se rompe un cable, si se rompe un aislador, se lo ven. Aquí es más difícil, no se ve. Entonces, si algo se daña, hay que despresurizar, desarmar, sacar, volver a presurizar. En fin, el mantenimiento es más difícil. La operación es más compleja en una JIT. Y el costo, como es tecnológico más alto, es por lo menos 6 veces más en lo que es cash. Entonces, la ventaja es reducción increíble de tamaño. La desventaja es que es muy cara. Entonces se aplica solamente cuando se necesita. De ahí lo más común es siempre irse por subestaciones aéreas. Ahora, ¿cuándo creen ustedes que no pueden construir una subestación aérea? ¿Cuál sería el limitante como para decantarnos por una GIS? Aquí. ¿Cuál sería la limitación? Podría ser el espacio.
El espacio es la limitación, claro. Es lo único que le limita a usted. Como ve, son grandotas, ¿no es cierto? Ahora, si pensamos que el espacio es la limitante, ¿cuándo cree usted que en la construcción de la obra civil se le limita el espacio? O que no dispone usted de espacio. Sería a partir de o sea, del terreno y la cantidad de voltaje que va a tener esa subestación. El nivel de voltaje casi lo que le implica es que se va a hacer más grande la subestación. Pero lo primero que dice usted, eso sí, cuando no haya el terreno. Entonces, ¿en qué situación real se imagina usted que no tiene el terreno? En líneas de distribución, Ejemplo más aterrizado. Un ejemplo. ¿Dónde quiere poner la subestación? Cuando pongo en ciudades, por ejemplo, o cuando haya. Exacto, ya listo. Ese sería. Pongamos en la ciudad. Ahora, en el caso del Ecuador no es el caso. Aquí no hay GIS en las ciudades, en el Ecuador todavía. ¿Y por qué? Porque, bueno, en realidad nuestro país no es densamente poblado, aunque en ciertos lugares sí. Ni, de hecho, se le considera eléctricamente rural al Ecuador todavía. Es bien pequeñito. Si ustedes se dan una vuelta por Quito, van a ver un montón de subestaciones aéreas. Y de hecho, muchas de esas subestaciones se construyeron antes de que hubiera la ciudad ahí. Esas subestaciones estaban afuera, pero ahora ya están dentro de la ciudad. La ciudad les fue ganando territorio. Sin embargo, digamos que tuvieran el caso de que ustedes quisieran construir por alguna razón, algún futuro, se tuviera que construir una subestación en el centro histórico de Quito. Ahí ya no hay forma, ¿no es cierto? Es imposible prácticamente mandarse una subestación aérea, porque incluso una subestación aérea destruiría lo que es el ornamento de la ciudad ahí. Muy difícil. Ahí pueden aplicar una GIS. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, la GIS de la foto izquierda arriba, esa está dentro de un edificio normal. De hecho, está la tubería de los edificios ahí. Como está también aislada, cierto, eso también. Esto está completamente aislado. Una persona puede entrar y tocar las tuberías y no le va a pasar nada porque está completamente aislado. En una subestación aérea hay que tener mucho cuidado por donde uno camina y qué toca, porque está ahí el campo eléctrico. Entonces, estas de aquí son súper seguras. Están ahí dentro, pueden estar en un edificio y tranquilamente pudieran ustedes construir una subestación subterránea en el centro histórico de Quito y alimentar. Y las ciudades altamente pobladas en el mundo, sí las usan. Hay ciudades que tienen, imagínense, millones de personas y ya no hay espacios para construcción. En los mismos edificios se construyen las subestaciones cuando se planifica la construcción de la ciudad. En Ecuador no planifican la construcción de la ciudad, pero aún hay espacio. Sin embargo, en Ecuador sí tenemos GIS. Hay otra situación donde no tenemos espacio. Se pueden imaginar tal vez en otro caso que no sea en las ciudades, donde no tienen espacio para mandar una subestación aérea. ¿Qué necesitan principalmente para tener una subestación aérea? Un terreno planito, ¿no es cierto? Bonito. ¿Dónde no hay terrenos planitos y bonitos? aquí en Quito. Ya, En la pero fuera sierra. en la sierra principalmente, y más específicamente en las montañas. ¿Dónde tenemos estas montañas horribles? ¿Y dónde hay algo eléctrico en la montaña? La pregunta sería, ¿por qué quiero poner la subestación en la montaña, no es cierto? Es porque ahí, en nuestro caso, existen estas partes del sistema eléctrico que son nuestras queridas centrales. Entonces, las centrales están cerca de los ríos y los ríos están siempre, al menos aquí en la Sierra del Ecuador, están en las zonas donde las montañas son más horribles y escarpadas. Es muy difícil construir las subestaciones ahí porque las montañas no permiten. Ahora, cuando ustedes ya comienzan a estudiar lo que es centrales y cuando comiencen a viajar a visitar las centrales, van a ver diversas formas de construcción de una central. Digamos que hay en general dos formas. Una
como es muy común también, es cuando hay bastante espacio, es que la casa de máquinas está cerca del embalse y hay espacio y se puede construir la subestación aérea. Pueden encontrar centrales así, como por ejemplo la Doble Peripa, que está en el empalme, en la costa. Tienen espacio lo que quieran y son muy planos. Pero el otro tipo de centrales, como la que están viendo en la foto, esta es San Francisco, que está en Baños. Asimismo es Agoyán o las centrales del Paute, que son Paute, Molino, Mazar, Sopladora o la Coca-Cola. Son centrales de este tipo. ¿Cómo es normalmente esa otra construcción? Acá abajo en el mapa, de hecho, que es de la misma de San Francisco, es, por lo general, de una parte del río se embalsa una cantidad de agua y se envía por un tubo, una tubería, hasta la casa de máquinas donde están los generadores. La casa de máquinas ahí turbina el agua, produce la electricidad y luego se envía el agua de regreso al río. Y la casa de máquinas, como le ven, no está en realidad a las riberas del río, está en la montaña. Y si ven la foto de acá arriba, de San Francisco, si ven las paredes son roca de la montaña. La casa de máquina está dentro de la roca de la montaña, en una caverna, en una cueva. ¿Por qué se construyen así? Porque resulta bien útil. Si se dan cuenta ustedes aquí, este edificio no tiene paredes, tiene la montaña como pared. Y si se encuentra una buena roca, es bueno, se considera prácticamente eterna la construcción aquí. Las erupciones volcánicas, qué sé yo, si hubiera desbordamiento de los ríos, terremotos incluso, qué sé yo, hasta caídas de meteoritos, no hay forma de que se le afecte, en teoría, a la casa de máquinas. Está muy bien protegida por la montaña. Entonces, esa es la ventaja y por la que razón, por estas centrales que les comenté, son construidas en cavernas de esta forma. La desventaja es que hagan huecos en la roca de la montaña. Es costoso. Entonces, son bastante comprimidas, tienen el espacio limitado. Aquí construyan una subestación aérea. No hay espacio. Todas las centrales necesitan subestación. ¿Por qué? Porque las centrales generan en nivel de 13.800 y luego tienen que elevar para conectarse al sistema de transmisión que tenemos de 138, 230 o 500 kilovoltios. Así que siempre una central tiene una subestación. En el caso de San Francisco es una de las más bonitas, es bastante nueva, bien chévere esa central. Cuando le visiten, este es el último piso donde ya está aquí solamente los tableritos de control y la casa de control. Tiene pisos. Abajo ustedes pueden acceder a los generadores, al transformador y a la GIS. Y la GIS es parecida a las que les mostré aquí. Ahí es donde les digo que yo he entrado, he tocado, se ve ahí tranquilamente. Pueden acceder a la GIS. Tiene 4 líneas de transmisión. Bueno, 4 salidas al menos de líneas de transmisión de 230. En un cuarto pequeñito como el laboratorio de máquinas, así, pequeñito. Entonces, ahí tenemos GIS en nuestro caso. Las GIS también son útiles porque son rápidas de ensamblar y operar. Esto de aquí se puede cargar en trailers y en un par de días de trabajos ya está instaladas. En cambio, una subestación aérea requiere meses de trabajo y obra civil. ¿Cuándo se puede aprovechar eso? Por ejemplo, aquí en el Ecuador hubo el caso. Nosotros tenemos aquí nuestro querido Cotopaxi, que en un tiempo se le dio por querer erupcionar, ¿no es cierto? Acá al sur de Quito tenemos la subestación Santa Rosa, que es el enlace con el sur del Ecuador. Quito es uno de los enlaces principales. Al norte se enlaza por Pomasqui y al sur se enlaza por Santa Rosa. Y viene aquí el sur del Ecuador, que principalmente viene la energía del Paute. En el camino viene una línea de transmisión y aquí en la mitad hay una subestación que se llama subestación Múlalo, que justo para buena suerte está en la zona de influencia del volcán. Entonces resulta que cuando iba a erupcionar el volcán se iba a ir llevando Múlalo y no hay nada que hacer, se iba a destruir. Entonces lo que se hizo, no se podía construir una subestación, esperar meses a que esto pase y tener una nueva subestación. Al rato que se cae la subestación se rompe el enlace y se separa el norte del sur del Ecuador eléctricamente. Aquí se llevaron una GIS para hacer una subestación temporal. Se desvía la línea en un lugar donde no influya y fuera de servicio Múlalo. Y así funcionó por unos meses y rápidamente, en un par de semanas, estuvo arriba la subestación. No se necesita mucho. Como ya se calmó el volcán, pues ya ahorita otra vez está funcionando normalmente. Pero es una utilidad bien útil de la GIS, gracias a esto de aquí. Esa es la segunda aplicación que viene de la ley de Paschen, que es
totalmente lograble gracias a cómo se comportan los gases según este comportamiento sencillo. Distancia y presión. Ahora, les he indicado cómo se usa, para qué puede servir. Estamos hablando del cómo. La siguiente pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un gas de alta presión es un buen aislante? Entonces, para eso hay dos teorías. Y yo les explico porque en el informe les pido que me expliquen con la teoría de Canal. Hay dos teorías que indican lo que es la descarga en un gas. Deben estarlas viendo también en la teoría e incluso en los dos libros de alto voltaje, en todos los libros que les di, están las dos teorías. Está la teoría de Tausen y la teoría de Canal. La teoría Tausen es una teoría cuantitativa, es decir, tiene ecuaciones. Y de hecho, de la teoría de Tausen se derivan las ecuaciones de la ley de Paschen. La teoría de Canal, que es la que les pido para el informe, es una teoría cualitativa. Quiere decir que no tiene ecuaciones y explica solo con ideas. Y van a usar esa para que no estén desarrollando ecuaciones, sino simplemente con las ideas sencillas que les voy a contar pueden explicar. Ambas teorías coinciden en un proceso primario de descarga en un gas. Y el proceso primario es este de aquí. Para que se dé la descarga en un gas, primero debe como requisito existir al menos un portador de carga. Teóricamente al menos uno, pero en realidad debe haber varios, ¿no? Este portador de carga es un ion. Y el ion puede ser un electrón o un átomo que le falta o tiene más de un electrón, ¿no es cierto? Eso es un ion. Por lo más común en el aire es que el portador de carga sea el electrón. Quiere decir que tiene que estar al menos uno por ahí dándose la vuelta. En el aire que está ahorita hay electrones libres, debido a que el aire se ioniza fácilmente con la luz ultravioleta. Entonces tenemos ese detalle que siempre en el aire hay eso. Y en los gases que pueden conducir tiene que haber esta condición. Si no hay esto, el gas no va a descargarse. Entonces es el primer requisito. Luego, una vez que ya hay portadores de carga libres ahí en ese gas, se supone que aquí hay en estos dos electrodos la aplicación de un voltaje. Y eso establece un campo eléctrico con una dirección. El portador de carga, pues, digamos que sea el electrón, se acelera en la dirección del campo. Gracias a eso, el campo le va a acelerar. Y este electrón va a comenzar a recorrer una distancia. Como va a moverse una distancia y está acelerando, cada vez va ganando más velocidad. Entonces el electrón gana energía. Y esta energía se puede cuantificar como energía cinética. Mientras más distancia recorra el electrón, más energía cinética va a ganar, ¿no es cierto? Ya. En algún momento, el electrón puede chocar con los átomos del aire que están ahí, o del gas en general. Y cuando haya el choque, puede ser que el choque sea tan alto de energía que saque y le robe, le desprenda un electrón al átomo. Y este electrón que se ha desprendido aquí en el choque es otro portador que va a estar dándose las vueltas libres por ahí. Este se va a acelerar también y va a chocar con otro átomo y puede desprender electrones. Y este proceso va a comenzar a producirse en cadena con desprendimiento sucesivo y choques sucesivos y se genera lo que es una primera avalancha de portadores, en este caso sería avalancha de electrones. Esta avalancha se está produciendo aquí. Cuando se produce esta avalancha, ya hay una conducción de electrones. No hay todavía el arco eléctrico visible, pero ya hay conducción. A esto de aquí se le llama ionización, porque estamos llenos de iones en el gas. Y el requisito que están, las dos teorías coinciden en esta explicación que les digo ahorita, que para que el gas se descargue debe ionizarse. Y para que se ionice existen estos choques de aquí. Ahora, no siempre que el electrón choque va a desprender electrones. Para que se desprendan, tienen que tener suficiente energía. Si no tienes energía, pues en el choque simplemente choca y no se desprenden. Entonces, hablamos de que hay una probabilidad de desprendimiento de electrones. A esa probabilidad se le llama el primer coeficiente de Tausen, y se llama alfa, y es una probabilidad. Entonces, si el primer coeficiente vale 1, significaría
que todos los choques producen desprendimientos, ¿no es cierto? 100% de probabilidad. Si el coeficiente vale 0, significa que todos los choques no desprenden un solo electrón. Por ejemplo, para el aire, a condiciones normales, el primer coeficiente normalmente es 0.01. Es decir, 1% de probabilidad, que es bastantito en realidad, suficiente como para permitirle al aire ionizarse. Entonces, dependiendo de cada gas, algunos tienen más alto o más bajo este coeficiente Taussend. Esta probabilidad cambia en función de esta distancia, porque esta distancia le pone la energía. Eso quiere decir que si el electrón tiene más distancia, tendrá más probabilidades. Y si recorre menos distancia, tendrá menos probabilidad de ionizar. Entonces, ahí viene donde influye la presión, y esto es lo que no está en los libros que les pido y que tienen que añadir ustedes. En los libros están estas explicaciones, pero no le incluyen la presión. ¿Qué sucede cuando tenemos el gas con alta presión? ¿Las distancias entre partículas son más altas o son más bajas? O en un gas como el nuestro, en el aire. Ahorita, ¿las distancias entre partículas serán altas o serán bajas, Alexander? Creía yo que son altas. Son altas. Un gas tiene las partículas regadas en un volumen muy grande. Cuando usted le comprime, les está juntando. Y mientras más presión tenga, más cerca están cada una de las partículas. Entonces, en un gas de alta presión hay menos distancia. Y entonces ahí está la razón. Si hay menos distancia, el electrón tiene menos energía. Si tiene menos energía, no siempre desprende electrones, lo que significa que este alfa es más chiquito, que la probabilidad de ionización es más pequeña. Y como tiene menos posibilidad de ionizarse, es más difícil que se rompa. Entonces, ese es el primer proceso. ¿De dónde? Ahora, en todo caso, ustedes ven que siempre se va a romper, todo aislamiento se rompe. Es porque el aporte de energía del portador viene tanto de la velocidad como del mismo campo. El campo también aporta energía. Entonces, en un gas a alta presión, como el electrón ya no puede ganar energía de distancia, yo puedo darle más energía con el campo. Eso significa que debo subir el voltaje. Si subo el voltaje, le doy más energía y puedo ionizar el gas. Entonces, por eso, en este punto 1 se necesita más voltaje que en el punto 2 para romper. Ya no se gana de distancia, sino se gana a través del campo. Esa sería la primera parte. La segunda parte, que es lo que tienen que añadir, es lo que difieren. Canal dice que se desprenden electrones de los metales, el campo les arranca, y estos electrones que se van desprendiendo, los choques de aquí, van haciendo como que el electrodo es más grande y se acerca cada vez más. En algún momento la distancia es chiquita y salta un arco. Ya se rompe el gas. Eso dice Canal. En cambio, Taussend dice que cuando ya está ionizado el gas, comienzan a saltar los electrones de los electrodos y aquí se produce más avalancha simplemente. Y la probabilidad de una segunda avalancha se llama segundo coeficiente. Cuando se llega a una probabilidad tan alta en el segundo coeficiente, pues simplemente se observa ya la descarga. Esa es la diferencia entre Canal y Taussend. Y ustedes van a usar Canal. Pero la razón es esta. Un gas de alta presión es como un bus lleno de gente. No puede pasar usted entre la gente. El electrón choca, pero no tiene mucha energía. Esa sería la razón por la que el gas de alta presión es mejor aislante, en el lado derecho. En el lado izquierdo, en cambio, ya no. Si ustedes seguimos esa lógica, ¿no es cierto? A medida que bajamos la presión, la distancia entre partículas aumenta mucho y debería ser cada vez peor aislante. Pero cruzando este punto, otra vez se hace bueno. Mejora el aislamiento en el vacío. Entonces, aquí en el vacío la explicación no se da por la distancia que recorren los electrones. ¿Por qué creen que es, en cambio, que en el vacío es mejor aislante? La descarga del vacío es la misma que esta, el mismo mecanismo de descarga. ¿En qué variable estaría modificando el vacío? ¿Cuál era el primer requisito para que haya ionización, Kevin?
El desprendimiento de electrones. No, ese ya es ya casi al final. La descarga. No, ese es el final. El primer requisito para que todo empiece. Ah, La existencia de portadores. Este es el requisito. debe existir al menos. Exacto. En el vacío, ¿existirán los portadores? En teoría no. Entonces, si no hay portadores, no se ioniza. El vacío perfecto no puede conducir. Ahora, en la realidad no tenemos vacío perfecto, tenemos gases de baja presión. ¿Qué sucede? Hay muy poquitos portadores. Teóricamente les dije es un portador, pero en realidad tienen que ser algunos por lo menos. Si hay muy poquitos portadores y en el vacío las partículas están completamente lejas una de otras, son tan grandes las distancias, el electrón puede correr lo que le da la gana, que tiene, ¿con quién se va a chocar? Es muy difícil que choque un átomo si están tan separados, ¿no es cierto? Entonces, en el vacío no hay portadores de carga que permitan los choques, por eso es muy buen aislante. Pero aún así se rompe. Ustedes ven en la curva de Paschen en el lado izquierdo, hay un voltaje que le va a romper. En el vacío resulta que el campo le arranca los electrones a los electrodos, pero con un campo muy intenso. Y una vez que se arrancan los electrones de los electrodos, pues ya comienzan a reforzar aquí el espacio y pueden comenzar a producir ionización. ¿Por qué le arranca el campo a los electrones? Porque los electrodos son de metales y los metales tienen los electrones en sus últimas capas de valencia. Entonces son fáciles de arrancar, pero con campos intensos altos. Entonces por eso en el lado izquierdo del vacío tiene esta forma más vertical, pero algún voltaje le rompe prácticamente. Esa es la explicación de por qué en el vacío es buen aislante. El vacío también es utilizado para lo que es aislamiento, no en la construcción de subestaciones o líneas, sino en interruptores. Cuando vemos interruptores, vean los mecanismos de corte del arco, el vacío es uno de esos. Porque el vacío es un muy buen aislante, es muy difícil que se produzcan arcos en el vacío. Ahora, ¿qué más? La curva de Paschen en el lado derecho, que es donde más le usamos, me va explicando también estados de la materia. Si yo le sigo subiendo la presión al gas, voy cada vez más hacia la derecha, ¿qué le va a pasar al gas físicamente cuando le aumentan la presión? Yo puedo comprimirle infinitamente y en algún momento algo le pasa. Se licúa. Ujú. Eso le pasa. Y de hecho luego al líquido comprímale más y hace sólido. La diferencia, un líquido no es nada más que un gas de alta presión. Ahora, obviamente se necesitan presiones altísimas para convertirle a líquido. Peor al aire ni siquiera se le puede licuar. Pero estamos hablando de diferentes gases. Por ejemplo, si esto fuera nitrógeno, el nitrógeno es fácil de licuar. A ese, si yo le voy subiendo, en algún momento se hace líquido. ¿Y qué me está diciendo Paschen? El nitrógeno líquido tiene voltajes de descarga más altos que el gas. Entonces, el líquido es mejor aislante que un gas. Y en general es así. Nosotros usamos muchos líquidos para aislar también. Van a ver ustedes, obviamente, mecanismos de descarga en líquidos, porque son mejores aislantes que los gases. Usamos aceites dieléctricos, que son líquidos dieléctricos a la larga, que sirven para lubricar, refrigerar y aislar, obviamente. Y aquí me dice eso, ¿no? Si yo tuviera nitrógeno líquido, sería mejor que nitrógeno gaseoso. Son mucho mejores, de hecho. Eso también me explica Paschen aquí. Y creo que eso es todo en realidad lo que les debo contar, porque con esto ustedes pueden comprender cómo funciona el mecanismo de descarga de un gas y entender estas dos cosas, estas dos ideas que les expliqué al principio son súper sencillas, pero completamente útiles, porque siempre que hablan de alto voltaje en aire, tienen que considerar este factor de degradación del aislamiento. En el diseño siempre se le utiliza. Ahora, en el laboratorio, les decía, nosotros tomábamos medidas de 4 diferentes gases, variando presión, midiendo y simplemente dibujando. Como ahorita no tenemos acceso al laboratorio para hacer las medidas, van a ustedes a dibujar como dibujé yo, siguiendo esta ecuación de aquí y usando las variables de medida que yo tengo de laboratorio. Entonces, teníamos el aire, van a trabajar con helio, neón y ¿cómo se llama? Xenón. Los valores A' y B son
los siguientes. A ver, para este es 3.2, 0.8, 4.9 y 2.7. B están 453, 380, 290. Y le van a dar un rango de presión. Esto más, como les dije, esta ecuación es bien aproximada. Funciona bien para 1 centímetro. Bueno, para un poco más también funciona, pero ustedes trabajen con 1 centímetro. Y la presión en Torricellis, por ejemplo, para el aire van a ser de 0.05 para arriba. El helio desde 0.5 para arriba. El neón de 0.05 hacia arriba. Y el xenón de 0.08 hacia arriba. Esto no es porque los gases se comporten así, es porque la ecuación se comporta así. Por ejemplo, si aquí yo le pongo la presión 0.05, me da 97, es un valor. Pero si le pongo 0.001, más chiquita la presión, ya me da un valor negativo. Y eso no es real. Me da un valor negativo porque aquí hay un logaritmo en la ecuación, que le convierte en negativo el número, pero es solo por la ecuación que no se aproxima bien a niveles de baja presión. Si ustedes ponen valores para acá, les va a dar positivos. Y lo que van a hacer en el informe es graficar estas 4 curvas en el mismo plano y, no sé, observaré algo así. Y las preguntas que yo me hago es, ¿cuál es mejor? Si ustedes observan las curvas, ¿cuál es mejor? Las que estén más arriba siempre van a ser mejores porque tienen más voltaje. Entonces ustedes me pueden contestar en orden, ¿no? De estos 4 gases, de mejor a peor o de peor a mejor, como quieran, ¿cuál ha sido mejor? También tienen que hacerle el acercamiento, como ven aquí. Pueden dibujar en lo que quieran, ¿no? Yo hice en MATLAB, en Excel, pero pueden hacer en MATLAB tranquilamente. Ustedes vieron el codo del aire, era así, ¿no es cierto? Acercándole. Igual pueden dibujar a los otros 4 codos, tal vez se encuentren con algo así. Y ahí comentan, por ejemplo, cuál de ellos ha tenido mejores o peores los valores mínimos de descarga para el nivel de P por D que sea que da este mínimo aquí. Esos 2 comentarios pueden hacer. En el aula virtual tienen la hoja guía que vamos a ver ahorita. Porque eso sería lo que hay que hacer. Es lo que hacíamos en el laboratorio, tomar la medida de los 4 gases y dibujarles. Ahora directamente los van a calcular, porque no hay cómo medirlos. En el informe dicen, para los 4 gases, presenten el voltaje pico en función del producto P por D, básicamente la curva de Paschen es eso. Las curvas de Paschen, las 4 curvas y los comentarios que les acabo de decir. En el segundo punto, para los resultados solo del aire, ¿en qué porcentaje se cambia el aislamiento al nivel de ir del mar a Quito? Es lo que estaba hablando al principio. De 30.9 a 22 no sé cuánto. ¿Cuánto porcentaje de degradación es eso? Eso es todo. ¿Cuánto se degradó en porcentaje comparado con esta referencia, no? Y usen 1 centímetro, le dejan como está ahí. A 1 centímetro funciona bien estas ecuaciones. Porque solo quiero saber el porcentaje de degradación. Luego el punto 3, en la teoría de Canal, que es la que les dije, y explican con Canal todo lo que es la descarga de un gas, pero le añaden la presión, porque como les dije, en los libros ustedes no van a encontrar la influencia de la presión. Añaden esta idea que la presión, como les dije, lo que está influyendo es en la ionización. La teoría de Canal es pequeñita. Ustedes pueden usar eso en media página, tal vez una página lo mucho de redacción. Ya pueden explicar todo eso. Simplemente con palabras. El 4, expliquen, comenten las 2 aplicaciones que se derivan de esto de aquí. ¿Cuál fue la primera aplicación? Compensación de distancia para subir la distancia para compensar la degradación, que a la larga implica calcular el tamaño de la cadena de aisladores. Y la segunda aplicación fue la reducción de la distancia con más presión, que directamente se constituye lo que es la construcción de subestaciones de tipo GIS. El punto 5 dice, explique el SF6 y el ozono. El SF6 que les decía que es un gas aislante y el ozono también, pero como aislante. Porque el ozono ustedes pueden encontrar un montón de cosas, ¿no? Muchas aplicaciones del ozono, pero como aislante. Concluyan y recomienden, y eso es todo el informe de aquí. Este es sencillo, incluso en la práctica real también es rapidísimo de hacer. Ahora, lo importante es que hayan comprendido cómo se comporta principalmente el aire, para que entiendan por qué cambia el aislamiento con la altitud
Y las fechas serían las siguientes. Para lo que es este informe y el preparatorio, entregaríamos el 11 de agosto, que ya es segundo bimestre. Y el 8 de agosto sería la fecha del coloquio de esta práctica. Y la siguiente semana, como les dije, no nos veríamos. Estaríamos viéndonos de aquí el 27 para continuar con la práctica 5. ¿Sí? Ahí está. Eso sería fechas de entrega, tareas asignadas y explicaciones de lo que hay que hacer. ¿Hay alguna duda o cuestión? Con esto estaríamos finalizando. ¿Está claro todo lo que hay que hacer? ¿Sí? Entonces, si no hay dudas, eso sería todo por hoy. Ya les subo el material, los apuntes, los videos al aula virtual y que tengan una buena semana, que les vaya bien los exámenes la siguiente semana. Eso sería todo. Pasen bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Luego, Inge, gracias.